Hoy día pues traigo algo corto, pero creo que es de beneficioso para que nosotros podamos afianzar nuestra fe en un escrito está, ya que hay una controversia muy grande en este tiempo del fin, porque la mayor controversia que se está librando es la de la adoración. El mundo hoy día está convulsionado y el enemigo ha querido destruir todo lo que es de Dios, su ley, su día santo y todos los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Hay algunos que los ha mezclado con mentira y solamente aquellos que tengan una relación viva con el Señor podrán identificar los engaños del diablo. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa relación viva con nuestro Dios. La salvación es individual, no es grupal. Y cada uno de nosotros tenemos que pedir la sabiduría del Espíritu Santo para que Él pueda enseñarnos y afianzarnos en la fe. Para que cuando venga la prueba, venga la dificultad, nosotros podamos enfrentarla. Cuando alguien nos pida testimonio de lo que creemos, podamos dar un escrito está. No dar solamente un razonamiento de nuestra cabeza, sino que podamos tener la seguridad de que nosotros estamos afianzados en la sabiduría que es nuestro Salvador. Y yo quiero compartirles a ustedes en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, un texto en el cual muchas ocasiones es un texto muy controvertido. El mundo cristiano lo entiende de una forma y vamos a leerlo primero. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mundo cristiano hoy día toma la palabra abrogar y cumplir y dicen que es lo mismo. Dicen que la ley ya caducó y ahora estamos en el nuevo pacto y que ahora no estamos sujetos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pero si nosotros prestamos atención a este versículo, la gramática de este versículo nos está diciendo algo muy interesante. Dice que Cristo vino no a abrogar, sino vino ¿a qué? A cumplir. Vino a hacer una cosa y no vino a hacer la otra cosa. ¿Estamos? Porque la propia gramática nos lo está mostrando, si prestamos atención. La palabra cumplir no puede ser lo mismo que abrogar, o abrogar no puede ser lo mismo que cumplir. Noten el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El versículo 18 reafirma que la ley permanece para siempre, hasta que venga ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Y yo creo que nosotros estamos seguros de que el cielo y la tierra es el mismo desde el principio hasta este momento. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Noten, la palabra en griego en la cual se usa para abolir es la palabra katalio. Y esta palabra significa aflojar, demoler, destruir, disolver, derribar. En pocas palabras podríamos decir que dice Cristo: no he venido a disolver, no he venido a derribar, no he venido a demoler, no he venido a destruir. Abrogar encierra varias cosas, todo lo opuesto a lo del 18. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque miren lo que significa cumplir. La palabra cumplir es plairo en griego. Y fíjense lo que significa: hacer respeto, nivelar, proporcionar, satisfacer, ejecutar, verificar, contemplar, llenar, terminar, cumplir, predicar completamente. ¿A qué vino Cristo? ¿O qué fue lo que Cristo mostró en su ministerio aquí en la tierra? Nos vino a dar el ejemplo y cumplió, guardó, ¿qué cosa? La ley de Dios.
Vino y cumplió, nos mostró a nosotros, verificó, contempló, cumplió, predicó completamente la ley de Dios. Oye, ¿y cómo empieza? Dice, no penséis, o sea que no piensen eso. O sea, no tengas ni duda. O sea, es una frase que deberíamos de prestar atención. El mundo cristiano se olvida. ¿Por qué? Porque lo más fácil es dejar y decir, bueno, puedo vivir como yo quiera, no tengo ninguna obligación a Dios, no tengo obligación con ninguna persona. Pero el mundo cristiano viene y dice, bueno, hay que guardar 9 mandamientos. Hay otros que dicen 8 mandamientos. Pero guardan algunos mandamientos, pero otros no. Pero el Señor dice que Él vino a ¿qué? A predicarlo, a enseñarlo, a ejecutar, satisfacer, cumplir, a hacer respeto. El enemigo desea que nosotros caminemos el camino ¿qué? Equivocado, el camino en el cual nosotros vayamos ¿qué? A la destrucción. Pero ejemplo Él nos ha dado. Y es más que un ejemplo, como ya lo habíamos estudiado. El ejemplo que Él desea darnos a nosotros no es solamente a través de su palabra, sino que Él more y viva ¿en dónde? En nuestras vidas. Porque cuando Él mora y vive en mí, entonces yo ya no vivo yo ya soy fiel ¿a qué? A su palabra, sigo el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted no puede dejar el camino atrás. Tiene que ir con el camino en usted, y el camino se le va mostrando. Ese es el grande amor y misericordia que el Señor nos ha dado. Ahora, Cristo aquí en Mateo 5 dijo que Él no viene a eliminar la ley, sino que hasta todo lo que haya sido ¿qué? Cumplido. Cuando Él murió en la cruz, ¿ya había sido todo cumplido? No, ¿qué faltaba aún? La fiesta de las trompetas. Faltaba aún ¿qué? El día de la expiación. Faltaba ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Y aún dice que estaba ¿qué? El mismo cielo y la misma tierra, y dice ni una jota ni una tilde pasarán. O sea, no puede ser cambiado. Muchos cristianos dicen que el plan de salvación terminó en la cruz. No, el plan de salvación inició en la cruz. ¿Por qué? Porque ahora Él es el sumo sacerdote y es nuestro mediador, el cual está trabajando para deshacer todo pecado. ¿La carta de qué? De decretos, de penalidades. Porque la paga del pecado es muerte, y vino ¿qué? Ahora quiere quitar. Y quiere quitar la pena de muerte para darnos ¿qué? Vida eterna. En un lugar del mundo, en una iglesia, estaba yo dando una plática, un estudio, y hice el siguiente comentario. Dije, llegará el momento en que no tendremos mediador. Ya no habrá un mediador entre el Padre y los hombres. ¿Por qué? Porque habrá salido del santuario, del lugar santísimo. Y recuerdo un líder, un pastor, miré que entró corriendo al santuario y pidió el micrófono. Y yo le dije, sí, ¿desea usted decir algo? Y me dice, no, eso es mentira. Porque Cristo siempre va a estar ahí para darnos la salvación. Porque Él ya hizo todo lo posible para que seamos salvos. Ahora, es una verdad ¿a qué? A medias. Pero la palabra de Dios, todo el libro de Hebreos nos señala el ministerio que Cristo está llevando a cabo en el santuario celestial para borrar todo pecado, todo decreto que está contra nosotros, las penalidades. Y cuando alguien dice eso, ¿qué es lo que está queriendo decir? No se preocupen, ustedes ya son salvos. Y esa es la misma mentira que el enemigo le dijo a Eva: ciertamente no vas a morir. El decir que usted no necesita no arrepentirse para ser salvo
estamos diciendo la misma mentira que el diablo dijo en el huerto del Edén. Y ustedes saben que hay líderes religiosos que están diciendo que al arrepentirnos nosotros nos estamos alejando de la gracia porque el arrepentimiento es una obra. Imagínense, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Me refirieron? La gracia y la ley. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para ver lo que esto que estamos viendo. Miren, abrogar, en la Real Academia Española dice abrogar una ley, un código. Cumplir, llevar a efecto algo, cumplir un deber, una orden, un encargo, un deseo, una promesa. Claro, yo no sé por qué el mundo cristiano se confunde y dice que abolir y cumplir es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Y en la misma gramática nos dice que él vino a cumplir algo y a no hacer otra cosa. Claro, la palabra de Dios nos habla. Miren en Mateo 3:15. En Mateo 3:15 se usa la misma palabra cumplir, que es pleró. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Yeshua, Cristo, le respondió: deja ahora, porque así convenga que cumplamos, pleró, toda justicia. Entonces le dejó. Déjenme ustedes preguntarles a ustedes. Si entonces él cumplió la justicia, ¿eso quiere decir que ya no hay justicia? Es el único justo. No, ¿por qué? Porque él muestra su justicia todos los días a cada uno de nosotros. Veamos otro ejemplo, Romanos 15:13. Se usa la misma palabra, pleiró, y dice: y el Dios de esperanza os llene, pleiró, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que él ya cumplió el gozo, la paz, el creer y la esperanza. Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener el gozo del Señor, necesitamos tener su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y él desea que nosotros ¿qué? Creamos. ¿Están viendo cómo la gente hoy día solamente sigue conceptos, razonamientos humanos y se niega el escudriñar las Escrituras para poder aprender más del amor y misericordia de Dios? Otro ejemplo, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ahí usa la misma palabra, pleiró, la palabra de Dios. Déjeme decirle, ¿a poco acaso ahí se cumplió la palabra de Dios y ya no está vigente? Pues no. ¿Me están siguiendo? Santiago 2:23. Y se cumplió, pleiró, cumplió, pleiró, la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso quiere decir que ya no él puede ser amigo de Dios, él nos llama ¿qué? Hermanos. Y esto está ¿qué? En un futuro, en un tiempo pasado. En un tiempo pasado. Pero muchos desean decir: no, es que él vino a abolir y vino a cumplir, y abolir y cumplir es lo mismo. ¿Qué incongruencia? ¿No hace sentido? La palabra de Dios es clara. Y él dice en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto está haciendo referencia a ¿qué? Apocalipsis 21, versículo del 5 al 6. Aún no hemos llegado ahí. Y cuando lleguemos ahí, miraremos cómo el Señor va a recrear todo lo que Él creó. No hagamos conjeturas, no nos adelantemos, asegurémonos de que estemos ahí. Porque dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo:
Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hoy muchos ponen el énfasis en el Israel de allá del Medio Oriente. Y se está sucediendo la guerra. Se está planeando construir el tercer templo. Y todo el mundo está mirando a Israel. Pero ponen la ley a un lado. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! ¿Tenemos el mismo cielo? ¿Tenemos la misma tierra? Claro. Nada. Miren, el Señor vino a traer plenitud, vida a cada uno de nosotros, y la ley es para vivirla como Cristo la vivió. La obediencia a la ley no nos salva, pero el obedecer a la ley es el fruto, la evidencia de la salvación. ¿Sí o no? Miren lo que dice Salmo 119, 172. Porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Les voy a dejar una tarea. Usted explique los mandamientos de Dios resaltando la justicia de Dios. Porque hay muchos que toman los mandamientos de Dios y dicen, tienes que. No, resalte la justicia de Dios. Resalte el amor, la misericordia, la gracia de Dios antes de que tienes que hacer. Porque si nosotros predicamos, enseñamos los 10 mandamientos mostrando la justicia de Dios, querido hermano, el Espíritu de Dios va a hacer que esa verdad llegue al corazón y transforme, cambie la mente y la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se muestra al mundo para que el mundo vaya a Él, se arrepienta y tenga nueva vida. Vida eterna. Note lo que dice Gálatas 3, 24 y 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Bueno, quite la ley. Si no tenemos ley, ¿qué sucede? No hay pecado, pero no podemos ir a Cristo. No hay nada. Si no hay pecado, no hay muerte. No hay Cristo, no hay nada. No hay nada. O sea, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo, a la salvación. Y el enemigo ha engañado a muchos para decir, no, quitemos la ley. Y no te preocupes. Pero entonces, ¿a qué Cristo los está llevando? Yo, como les he dicho anteriormente, muchos adoran al Cristo grecorromano, pero no adoran al Cristo de la palabra de Dios. Por eso estamos así en este mundo. Vemos que se está cumpliendo exactamente lo que dice la Biblia y en los días, el tiempo de fin será como los días de hoy. Ahorita estamos en ese proceso. Así es. Ahora, muchos dicen, bueno, es que solamente fue para los judíos. Nosotros ya lo estudiamos, que era la multitud mixta, y si era solamente para los judíos, o era para todo el mundo. Si usted no escuchó ese estudio, vaya y escúchelo. Porque es importante y le va a mostrar de que no era solamente para los judíos, se lo estoy adelantando, sino era para todo el mundo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que usted pueda ser perdonado, justificado, ¿qué es el medio que se usa para llevarlo a la salvación? La ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Yeshua. Y ahí es donde se agarran, el 25. ¿Cómo les contestamos ahí entonces? Cuando dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, la ley. ¿Cómo le contestamos ahí? ¿Cómo le contestamos? Porque ellos agarran el 25. El contexto está en Romanos. Romanos 3, 31.
Luego dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y la fe es creer, y creer es ¿qué? Obedecer. ¿Saben por qué? Porque miren, Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Todo el mundo cristiano lo menciona este texto porque es el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto dice el versículo 26 de Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué le va a dar un corazón de carne? Escuche, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué Él desea quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne? La única razón es para poner un corazón obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos y a sus estatutos. Aquel que no ha tenido la experiencia de la transformación del corazón, porque no ha sido fiel a Dios, pídale al Señor que le cambie el corazón de piedra y le ponga el corazón de carne para que usted para que usted se proponga en su corazón ser leal, obediente a Dios en su Torá, en su palabra, en sus profetas, en sus salmos, en sus estatutos, en sus decretos, en sus juicios, en su ley, en sus mandamientos. Porque si usted no es fiel, es porque no ha permitido que Él transforme su corazón. Ahí en el versículo 24, la última parte, dice, a fe en que fuésemos justificados por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Eso es lo que no le han dado a entender. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1, 16 y 17. La fe se manifiesta. ¿Cómo? Como poder. ¿Poder de quién? De nuestro Salvador. Pero la fe induce a la acción, no es solo ser oidores. Claro, exactamente. El resultado de oír con fe es la obediencia. La obediencia. ¿Por qué? Pero la obediencia, el poder lo agarra usted de Dios, de Él. Ese es su nuevo pacto. Él dice, yo te prometo, yo te voy a hacer que tú andes en mis caminos. Oiga, pues ¿cuántos de nosotros hemos pedido al Señor, quita mi corazón de piedra y pon un corazón de carne y ayúdame, dame el poder para hacerte fiel a ti? Él tiene poder para transformar. Él tiene el poder para darnos el poder para ser fiel. Así como como Él tuvo el poder del Padre, Él desea dárnoslo a nosotros para que tengamos el poder para ser fiel a toda su palabra, a todos sus mandamientos, a todos sus preceptos. Y Él es el que nos da el poder. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no creemos en la palabra. Somos incrédulos. Si creyéramos en las promesas de Dios, dejaríamos de hacer muchas de las cosas que estamos haciendo. Si creyéramos en el poder de Dios, en las promesas de Dios, dejaríamos de comer, de tomar, o de mirar, o de escuchar muchas de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque mire Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El todo del hombre. Todo. Todo. No hay vuelta de hoja. Todo. El nuevo pacto es: yo pongo un corazón de carne para que seas fiel en todo. Y Él lo hace. Nosotros tenemos que permitir ceder nuestra voluntad a Él para que Él haga el querer como el hacer por su voluntad. Así es. Ahora, si usted no vive o ha permitido que sea su corazón cambiado, note el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué quiere decir obra a juicio? Si usted fue fiel o usted fue infiel. Así de sencillo. Todas las obras
que las hizo con el enemigo, van a ser traídas a juicio. La última parte, sea buena o sea mala. Juntamente con todas cosas encubierta. Podemos cubrir nuestros pecados, pero para Dios no. Sea buena o sea mala. Es que si no esto, si no lo otro. Hermano, empieza a confiar en las promesas de Dios. Él es el que le va a dar el poder. El todo del hombre es temer a Dios. Nosotros estudiamos, que fue hace 2 semanas, lo que es el temor a Dios. El temor a Dios es ¿qué? Obediencia. El único que nos puede llamar justos es Dios. Usted despreocúpese, usted proponga en su corazón ser fiel a Dios. Crea en sus promesas. Confíe en Él, confíe en su palabra. En su palabra hay poder. Porque Él dice y Él lo hará. Porque dice la palabra de Dios, Él no es hombre que se arrepienta y que no cumpla. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él vino a cumplir la ley, es para que nosotros mostrarnos a nosotros de que podemos tener victoria en Él y obedecer su ley.